Ahora, Ahora sí. ahora. Bueno, vamos a dar comienzo con el seminario presentado por Mariana Lemner, que es psicoanalista y psicóloga profesional colaboradora de Umbral, donde también participa en el equipo editorial de la revista de Umbral. Atiende en su consulta privada en Barcelona y trabaja también en la enseñanza pública como tutora para menores con necesidades especiales. Bueno, te damos la palabra, Mariana. Gracias, Graciela. Bueno, como hemos recordado en el encuentro del mes pasado, Lacan responde a su excomunión con un esfuerzo de refundación del inconsciente, en tanto que el inconsciente se define como una discontinuidad surgida en el corazón del discurso, es decir, una béance, una yancia. En esta clase del 29 de enero del 64, Lacan continúa con su desarrollo teórico sobre el estatuto del inconsciente, que había iniciado en la clase anterior, y lo hace retomando un comentario que le había hecho Jacques-Alain Miller sobre esta noción de la yancia y su lugar en la estructura. Lacan ubica la yancia del inconsciente como preontológica y señala que el inconsciente freudiano no es ni ser ni no ser, sino más bien lo no realizado, lo que llama a una realización, lo que lo lleva a hablar de lo que es óntico en la función del inconsciente. Es decir, que en este periodo, para Lacan, el inconsciente no es aprehensible como ser, sino como un aparecer, como un fenómeno que surge para desaparecer y cuyo ser no es otra cosa que ese surgimiento mismo. A continuación, va a recordar el verso de Virgilio que Freud incluye como epígrafe de la interpretación de los sueños, flectere sinecheo superos aqueronta movebo, que como recordarán significa, si no puedo inclinar los poderes superiores, moveré los infiernos, a fin de recuperar lo que muchos círculos analíticos de aquel momento habían olvidado, la concepción del acceso al inconsciente como la apertura a un mundo interior, como si de un descenso a los infiernos se tratase. Claro que tanto las llamadas investigaciones metapsíquicas como las prácticas de tipo telepática, espiritista, necromántica o el psicoanálisis esotérico del italiano Emilio Servadio alejaban el descubrimiento freudiano del pensamiento racionalista. Lacan señala que, sin embargo, para la psicología tradicional, el deseo humano es concebido como infinito, incluso pretendidamente divino, mientras que para el psicoanálisis, el deseo encuentra su límite en alguna parte, más que cualquier otro saber. Una paradoja, aunque él no lo ve como tal, que más adelante va a retomar. Lacan especifica que se refiere al deseo y no al placer. El placer fija los límites del alcance humano. El principio del placer es principio de homeostasis. El deseo, por su parte, encuentra su cerco, su proporción fijada, su límite, y en la relación con este límite se sostiene como tal, franqueando el umbral impuesto por el principio del placer. Aquí está nuestra experiencia, dirá Lacan, para asegurarnos cimientos firmes y reducir a un fantasma aquello que Freud llamaba, a propósito de la religión, ilusión. Y es en este punto donde se respalda la técnica lacaniana en las funciones del tiempo, que podríamos decir variable o breve. Dado que en la función del inconsciente lo óntico es la ranura por donde ese algo cuya aventura en el campo psicoanalítico parece tan corta, ya que sale a la luz solo por un instante, para cerrarse en un segundo tiempo, dándole a la captación un aspecto evanescente. Y al mismo tiempo, volviendo a Freud y su conceptualización del inconsciente, o mejor dicho, su aproximación, puesto que al comienzo Freud se acerca de forma tentativa a propósito del proceso primario, resulta patente que lo que allí sucede es inaccesible a la contradicción, a la localización espacio-temporal, como también a la función del tiempo. El analista se presta como alteridad para que el paciente haga su despliegue, su actuación. En los próximos encuentros ya veremos que esta relación
pone al descubierto la estructura misma de la transferencia, pero no me quiero adelantar. Como podemos leer en esta clase, Lacan hace referencia explícita a aquello que escapa al tiempo. Al decir de Freud, el deseo que se presenta como indestructible, y relacionándolo a la realidad del inconsciente, se preguntará: ¿a qué registro del orden de las cosas pertenece el deseo indestructible? ¿No hay sobradas razones para distinguir aquí otro modo del tiempo, un tiempo lógico? Encontramos aquí la estructura escandida de esa pulsación de la ranura. La aparición evanescente sucede entre los dos puntos, entre el instante de ver y el momento elusivo. Se trata siempre de una recuperación engañosa. Para discernir qué es el tiempo lógico, hemos de tener presente que la batería significante está dada desde el comienzo. Y en los comentarios del final de esta clase, Lacan va a introducir dos términos requeridos por la función de la repetición, que serán retomados en la clase siguiente cuando profundice en este concepto. Por un lado, el azar, Willkür, y por otro, la arbitrariedad, Zufall. Ambas son nociones retomadas de Freud, quien en su análisis de los sueños examina qué consecuencias tiene el azar de la transcripción y la arbitrariedad que hay en las conexiones en el proceso de interpretación de los sueños. ¿Por qué se relaciona una cosa con otra en concreto y no con cualquier otra cosa? De lo cual podemos deducir que el desarrollo de la ciencia moderna, en tanto muestra de todo lo que se puede llegar a fundar en el azar, es perfectamente cuestionable, ya que nada puede ser fundado en el azar, ni el cálculo de probabilidades, ni estrategias de medición pretendidamente científicos, ni la experimentación, por solo nombrar alguno de estos artilugios, que no entrañe una estructuración previa y limitada de la situación en términos de significantes. En el mismo sentido, señala Lacan, en lo tocante al inconsciente, Freud reduce todo lo que escucha en sesión a una función de puros significantes, y es a partir de esta reducción que se da la operación y puede aparecer un momento de concluir, un momento en que Freud siente que tiene el courage, de juzgar y concluir. Esto forma parte de lo que Lacan llama el testimonio ético de Freud. Dado que uno de los motivos por los que se había decidido la expulsión de Lacan de la IPA era precisamente esta concepción temporal en la que argumentaba su propuesta de sesiones de duración variable, resulta importante atender este punto detenidamente. Llegado a este momento, Lacan refiere directamente a un escrito anterior de su autoría, El tiempo lógico y el acerto de certidumbre anticipada, de 1945, que está publicado en el primer tomo de los escritos. Como recordarán ustedes, en este texto se destacan varios de los términos que hoy trabajamos: acerto, aseverar, certeza y anticipación en relación al acto. Se trata de un escrito fundamental para intentar comprender esta compleja lógica temporal. Allí se plantea el análisis de un sofisma, argumento falso o caprichoso que se pretende hacer pasar como verdadero. Luego de describir las condiciones del mismo, en donde tres presos deben sortear un enigma para quedar libres, analiza el proceso de deducción en tres momentos de la evidencia: instante de ver, tiempo para comprender y momento de concluir. Estos momentos son explicados por Lacan del siguiente modo. El instante de ver podríamos decir que es el tiempo de experiencia o de interiorización. Es un proceso que tiene algo de misterioso. Aquí no es relevante lo que los sujetos ven, es lo que han encontrado positivo en lo que los sujetos no ven. Cada uno se define por lo que los demás no son. Luego un tiempo para comprender, tiempo de la meditación, de la reflexión, de la duda. El tiempo para comprender puede reducirse al instante de la mirada, pero esa mirada en un instante puede incluir todo el tiempo para comprender. Y un momento de concluir, o acerto sobre uno mismo. El acto anticipa la certeza. El sujeto en el acerto alcanza una verdad
que va a ser sometida a la prueba de la duda. Habla el sujeto del aserto. El juicio que concluye el sofisma solo puede ser formulado por el sujeto que ha formado su aserto sobre sí. El yo, je, sujeto del aserto, conclusivo se aísla por una pulsación de tiempo lógico respecto del otro, es decir, respecto de la relación de reciprocidad, que ya no hay reciprocidad. El juicio asertivo se manifiesta por un acto. Todo juicio es esencialmente un acto. El acto se adelanta a su certidumbre. El acto mismo lleva a la conclusión. La verdad en el sofisma se manifiesta en esta forma como adentrándose al error y avanzando sola en el acto. Como hemos dicho, no se puede dejar de señalar la consideración de una lógica temporal en intersección con un tiempo cronológico, es decir, necesariamente el curso de un análisis comprende la dimensión diacrónica, aun si los momentos pueden ser leídos retroactivamente desde la consideración de un instante, corte que permite una lectura. Estas diferentes inflexiones o marcas pueden permitir la identificación de los desplazamientos, nuevas disposiciones y diferencias en la escucha de lo dicho. Sobre la aparición evanescente en la iancia, Lacan señala, pues, que sucede en ese tiempo lógico entre el punto inicial y el terminal, en ese instante de ver donde algo se elide siempre, incluso se pierde en la intuición misma, y ese momento elusivo en que precisamente la aprehensión del inconsciente no concluye, en que se trata siempre de una recuperación engañosa. Con lo cual, una vez más, ónticamente, el inconsciente es lo evasivo, pero logramos circunscribirlo en una estructura temporal, articulada como tal por primera vez en esta clase. Luego Lacan critica la experiencia analítica llevada adelante por los psicoanalistas que han venido después de Freud, quienes han desdeñado ese inconsciente evasivo que emerge en la iancia. Y en ese desdén él también se incluye diciendo, nos hemos interesado por otras cosas, y sugiere la necesidad de reinterpretar los testimonios teóricos de los analistas, tarea sobre la cual se propone retornar cuando, más avanzado este seminario, aborde el concepto de transferencia. A modo de adelanto, destaca la pertinencia de diferenciar el concepto de repetición del de transferencia, y se propone darle el paso lógico, dado que si siguiera simplemente la cronología, estaría favoreciendo las ambigüedades del concepto de repetición, ya que este concepto fue descubierto en el curso de los tanteos que exigió la experiencia de la transferencia. Aquí podríamos pensar en un nuevo uso de la ontología que estaría destinado a ser superado por la ética, ya que Lacan da cuenta del estatuto fenoménico del inconsciente como acontecimiento. Llegado a este punto dirá, el estatuto del inconsciente tan frágil en el plano óntico es ético. El estatuto ético del inconsciente es lo que hace que el surgimiento de la presencia del inconsciente llame a un acto, a una respuesta. Es por lo cual el psicoanalista forma parte del concepto del inconsciente. Y es por lo cual el inconsciente que se manifiesta sin ser atrapado a tiempo, desaparece enseguida, emparentándose a la causa perdida. Apoya esta fragilidad del inconsciente en las manifestaciones histéricas que descubrió Freud en sus observaciones, realidad negada por la mirada médica, manifestaciones que están marcadas desde el origen por el signo del engaño. Ubicando a Freud como el Moisés del psicoanálisis, Lacan le atribuye la frase propia del descubridor: ahí está la tierra a donde llevo a mi pueblo. Descubrimiento guiado por la brújula que representa el deseo de la histérica. Sin embargo, nos indica Lacan, sucede que la teoría se iba forjando con posterioridad a los descubrimientos previos, de modo que todo está por rehacerse, incluso lo concerniente al deseo de la histérica. Esto nos impone una suerte de salto retroactivo si es que queremos señalar aquí lo esencial de la posición de Freud respecto a lo que sucede en el campo del inconsciente.
Lacan destaca el estatus ético del inconsciente y se interroga respecto al estatus del inconsciente freudiano, recordando un sueño que Freud relata en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños. Se trata de un sueño profundamente angustiante, un padre que se queda dormido y ve aparecer la imagen de su hijo, cuyo cadáver yace a su lado. El padre se queda dormido y ve aparecer la imagen de su hijo que le dice: «Padre, ¿acaso no ves que ardo?». Y es que se está quemando en lo real, en el cuarto de al lado. Lo hemos comentado recientemente en el grupo de estudio de Freud que organizamos aquí mismo en Umbral, como ya saben. Lacan se pregunta, como he dicho, ¿por qué Freud habrá escogido precisamente este ejemplo para sustentar su teoría, si este sueño destaca por su carácter misterioso y por no resultar del todo adecuado a las tesis de partida de Freud de que el sueño es la realización de un deseo? Y el secreto compartido entre padre e hijo no es otro que el peso de los pecados del primero. El padre, el nombre del padre, sostiene la estructura del deseo junto con la de la ley, pero la herencia del padre es su pecado, tal como la designara Kierkegaard. Y nos recuerda que el espectro de Hamlet surge precisamente del lugar donde nos denuncia que fue sorprendido, inmolado, en la flor de su pecado, y de ningún modo le da a Hamlet las prohibiciones de la ley que podrían hacer que su deseo subsista, sino que en todo momento el asunto gira en torno a un profundo cuestionamiento de ese padre demasiado ideal. Con su ejemplo, Freud lo está sopesando, lo contempla, no le saca todo su provecho, dado que el término primordial no es el de verdad, sino el de certeza. Lacan entiende que el modo de proceder de Freud es cartesiano, en la medida en que parte del fundamento del sujeto de la certeza. Se trata de aquello de lo que se puede estar seguro, para lo cual es necesario primero vencer una connotación presente en todo lo tocante al contenido del inconsciente, y que lo impregna todo, especialmente cuando el asunto es hacerlo emerger de la experiencia del sueño, y que es expresada con la duda, la incerteza. La técnica freudiana misma se apoya en la duda es el apoyo de su certeza, dado que indica que hay algo que preservar. Y la duda entonces es signo de la resistencia. Es cierto que la función que Freud confiere a la duda continúa siendo ambigua, puesto que algo que ha de ser preservado puede ser también algo que haya que mostrarse, ya que de cualquier forma lo que muestra lo hace solo tras un disfraz, una Verkleidung, que además está mal colocado. Lacan insiste en que las maneras de proceder de Freud y de Descartes se acercan y convergen. Recordemos también que para Freud existe una idea de ciencia que se encarna, se hace presente como ciencia ideal, es decir, es un modelo al cual el psicoanálisis tendrá que aspirar, tendrá que adecuarse. Freud, al descubrir el inconsciente e inventar el psicoanálisis, tiene el problema y la necesidad que no tuvo Lacan, de aspirar a que este nuevo saber sea considerado científico. Freud, al inventar el psicoanálisis, tiene que darle un lugar en el mundo y un lugar entre los científicos, un estatuto, para que no se confunda ni con la religión, ni con la literatura, ni con la filosofía, sino que sea tomado como un discurso de reflexión científica. Concretamente, tenía en su horizonte el ideal que el psicoanálisis fuera una ciencia. Lacan, en tanto lector de Freud, no tiene la misma necesidad, y ante la pregunta ¿es el psicoanálisis una ciencia?, formulación que solo dejaría como respuesta un sí o un no, la rebate con la pregunta ¿qué sería una ciencia que incluyera el psicoanálisis? Esta pregunta ya no se limita a las respuestas por sí o por no. Esto implica un giro en la posición respecto de la ciencia. En principio ya no habrá un lugar ideal al cual se deberá tender. Entonces, según cómo sea formulada la pregunta, se pondrá en juego no solo una respuesta, sino una posición. La segunda formulación de la pregunta, ¿qué sería una ciencia que incluyera el psicoanálisis?, que es, según Lacan, la formulación correcta, nos dice que la ciencia es la que no incluye al psicoanálisis. Con lo cual, nos dice que el psicoanálisis no está incluido en el conjunto de las ciencias, lo que pone en juego que la ciencia tiene sus límites. Aún así, podría potencialmente existir una ciencia que incluyera el psicoanálisis. Esto abre la pregunta,
¿Qué es lo que la ciencia moderna deja por fuera, excluye, aunque potencialmente podría incluir? Ahora bien, recordemos que Lacan también afirma que el psicoanálisis es del tiempo de la ciencia en tanto moderna, debido a que en el mundo antiguo no estaban dadas las condiciones discursivas para poder inventar el psicoanálisis. Estas condiciones se darán con el advenimiento de la ciencia moderna y de la mano de Descartes en tanto advenimiento del sujeto, emergente de la experiencia producida por el agotamiento del saber, de vaciamiento de ideas, resultante de un pensar ajeno al yo. Esto es, cuando Descartes pone en duda todo saber previo, adviene el sujeto al mundo, sujeto emergente, efecto del vaciamiento de representaciones, del vacío de sentido y de todo saber. Pero el acto de su emergencia fue seguida por su sofocación, su expulsión, o en términos lacanianos, su forclusión. Así la ciencia forcluye al sujeto del cual el psicoanálisis se hará cargo. El que tomará la apuesta es Freud. En un primer tiempo habrá un proceder cartesiano en Freud, en la medida en que parte del fundamento del sujeto de la certeza será un momento de convergencia. Descartes nos dice, estoy seguro porque dudo de que pienso y diría yo, por pensar soy. Freud de una manera análoga dice que está seguro en que ese lugar hay un pensar que es inconsciente, lo cual quiere decir que se revela como ausente, completamente solo de todo su yo soy. Aquí se revela la disimetría entre Freud y Descartes. No está en el paso inicial de la fundamentación de la certeza del sujeto, sino que para Freud el sujeto está como en casa en el campo del inconsciente. Para el cogito cartesiano, el yo pienso, en tanto se vuelca en el yo soy, apunta a un real, pero lo verdadero queda fuera hasta el punto que Descartes tiene que asegurarse un otro, con mayúscula un gran otro, que no sea engañoso, que garantice con su mera existencia las bases de la verdad. Garantizarle que en su propia razón objetiva están los fundamentos necesarios para que el real del que acaba de asegurarse pueda encontrar la dimensión de la verdad. Por tanto, fue necesario primero la existencia de Descartes para que luego Freud pudiera inventar el psicoanálisis haciéndose cargo de la subjetividad, haciéndole lugar a ese sujeto emergente de un pensar vaciado de representaciones, ajeno, aislado de todo su yo soy. Desde esta lectura podemos afirmar que Freud posiciona la creación, invención del psicoanálisis, como correlato de la emergencia de la ciencia moderna, y gracias a Freud sabemos que el sujeto del inconsciente se manifiesta, que piensa antes de entrar en la certeza. Tenemos que cargar con eso, dirá Lacan. A partir del descubrimiento psicoanalítico, la correlación del sujeto ya no es con el otro engañoso, con el gran otro engañoso, sino con el gran otro engañado. Lo que más teme el sujeto es engañarnos, o que nos engañemos nosotros mismos, algo que puede pasar perfectamente. Alcanza con vernos la cara, dice irónicamente Lacan. Pero esto no es algo que inquiete a Freud, ya que los signos coinciden. Habrá que tomar todo en cuenta, liberarse de toda la escala de la apreciación que allí se busca, de la apreciación de lo que es seguro y de lo que no lo es, hasta a la indicación más frágil de que algo entra en el campo de análisis, se le ha de conferir un valor de huella en el sujeto. Ahora bien, sobre la cuestión del engaño, Lacan señala algo también muy importante. La angustia es para el análisis un término de referencia crucial, ya que la angustia no engaña. Puede faltar, pero cuando se manifiesta es necesario canalizarla, dosificarla, para que no abrume. Bien, llegados a este punto, Lacan retoma su fórmula "el deseo es el deseo del otro", que había estado trabajando el año anterior, en el Seminario de la Angustia, y que también venía abordando en años anteriores. Fórmula que se origina en la experiencia de la histérica. Lacan pondrá dos famosos casos como ejemplo de ello, el caso de la joven homosexual y el caso Dora. En el caso de la joven homosexual, recordemos el momento en que los críticos de Freud le retrucan que ella sueña para él a medida del gusto de los hombres. Freud se burla y le señala que el inconsciente no es el sueño, sino que más bien el inconsciente puede ejercerse en el sentido del engaño, y por lo tanto no existe objeción en ese punto a su estatus del inconsciente.
¿Acaso puede no haber una verdad de la mentira?, se pregunta Lacan. La verdad, esa que en contra de la aparente paradoja, hace perfectamente posible la afirmación yo miento. Sin embargo, añade Lacan, Freud se equivocó en la formulación del objeto del deseo, tanto de la joven homosexual como en el objeto del deseo de la histérica en el caso Dora, dado que ambos tratamientos han sido interrumpidos. La experiencia le ha mostrado que se topa con límites relacionados con el sujeto, la resistencia, la no convicción, la no curación, la rememoración misma entraña un límite. Lacan va a distinguir aquí el alcance de estas dos direcciones, la rememoración y la repetición. Entre ambas no hay ni orientación temporal ni reversibilidad, no son conmutativas. No es lo mismo empezar por la rememoración y vérselas con las resistencias de la repetición que empezar por la repetición para obtener un esbozo de rememoración. Esto nos indica que la función tiempo es aquí de orden lógico y está ligada a una instauración significante de lo real. En efecto, dirá Lacan, la no conmutatividad es una categoría que pertenece solo al registro del significante. Para que haya un S2 y un S3, tiene que haber un S1. En el seminario 5 sobre las formaciones del inconsciente, Lacan repasa la técnica empleada por Freud, quien, a fin de localizar la verdad inconsciente del sujeto, se atiene a una suerte de escansión significante en referencia a lo real. Pero si hay algo que puede decirse, es que lo real no se rinde tan fácilmente. Freud lo trabaja de forma magnífica en el caso del hombre de los lobos, donde muestra que el plano del fantasma funciona en relación con lo real. Por otra parte, a falta de los puntos de referencia de la estructura que Lacan se propone desarrollar en este seminario, Freud no pudo ver que el deseo de la histérica, cuyos manifiestos destacan a la observación, es sostener el deseo del padre. En el caso de Dora, sostenerlo por procuración, es decir, sostenerlo en nombre de aquel. De ahí la complacencia explícita que Dora demuestra por la aventura que el padre tiene con la esposa del señor K y el hecho de permitirle que la corteje, entrando en el juego justamente de sostener el deseo del hombre. Por eso mismo, el pasaje al acto, señala Lacan, la bofetada de la ruptura que se produce en cuanto a uno de ellos, el señor K, no le dice, usted no me interesa, sino mi mujer no me interesa. Muestra que ella necesita que se conserve el vínculo con ese elemento tercero que le permite ver subsistir el deseo, de todos modos insatisfecho, tanto el deseo del padre que ella favorece en tanto impotente, como el suyo, por no poder realizarse como deseo del otro. De la misma forma, la solución que encuentra la joven homosexual también apunta al deseo del padre. Consiste nada menos que en desafiar el deseo del padre. Recordemos que la joven homosexual despliega toda una serie de conductas de evidente provocación. Se muestra caballerosa y atenta con el fin de conquistar a su amada, una mujer mundana y muy conocida en la ciudad por ser de dudosa reputación. Estas atenciones se interrumpen el día que se cruza por la calle con su padre y encuentra en la mirada de este padre rechazo y desprecio por lo que está haciendo ella. Inmediatamente se tira por un pequeño puente del paso del ferrocarril. Lacan nos dice, literalmente la joven homosexual ya no puede concebir, a no ser aboliéndose la función que tenía, la de mostrar al padre cómo es uno mismo, un falo abstracto, heroico, único y consagrado al servicio de una dama. Lo que hace la homosexual en su sueño, cuando engaña a Freud, es un desafío más dirigido al deseo del padre, como si dijera, ¿usted quiere que me gusten los hombres? Pues tendrá todos los sueños de amor por los hombres que quiera. Es un desafío burlesco. Finalmente, Lacan destaca la distinción entre el procedimiento freudiano en el campo del inconsciente y, por lo tanto, ante el sujeto, y el suyo, vinculado a la función del sujeto de la certeza con respecto a la búsqueda de la verdad. Llegados a este punto, el retorno a Freud que realiza Lacan lo conduce a subrayar el estatus ético del inconsciente, con ese ir a ver
las muestras del inconsciente en el interés freudiano por la verdad, que en definitiva nos conduce a la escucha analítica y posibilita que el descubridor o descubridora encuentre la singularidad de cada sujeto hablante, y nos incita a continuar con su reformulación del psicoanálisis, retomando en los próximos encuentros la física de Aristóteles. Muchas gracias. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por tu excelentísimo trabajo de esta clase. Invito a los que quieran hacer preguntas. Solamente querría aclarar una cosa, que es un error de la traducción, no de la traducción al castellano, sino de los mismos franceses, porque Willkür y Zufall son al revés. Willkür es lo arbitrario y Zufall es el azar. Bueno, si quieren ir preguntando o que anote los turnos, como quieran. ¿Me explicaste también? Que no sé. A ver, Laura. Sí. Bueno, Mariana, me pareció realmente un trabajo impresionante, no dejaste prácticamente nada fuera. Incluso quería señalar que me pasa pocas veces lo interesante que me pareció lo que escribiste para difundir este seminario. Esas 10 líneas o 5 líneas que pedimos, ¿no? para hacer la difusión, que Alejandro siempre nos va recordando, ¿no? que tenemos que mandar para la difusión del seminario tal, y a veces uno hace como algo muy rapidito y tal, y me pareció que hiciste ahí ya un trabajo que a mí me dejó como muy sorprendida, ¿no? muy riguroso. De agradecer, de ubicación del texto en un tiempo, ¿no? determinado, cuando el tiempo es además un material importantísimo en este capítulo justamente. A mí me gustaría señalar dos cuestiones, algo así como de más a más, a tu trabajo. Evidentemente es una clase donde él nos da muchísimas puntas para la comprensión de la histeria, ¿no? Pero hay algo que apunta para la neurosis obsesiva que a mí me parece interesantísimo. Él no lo dice así, no dice que está trabajando con la neurosis obsesiva, pero lo que dice de la duda es muy interesante. Está en la página 43 de la edición con la que tenemos que trabajar porque no hay otra, en castellano, y dice, cuando está hablando de la certeza, dice, la duda es el apoyo de su certeza. Es precisamente indicio de que hay algo que preservar, y la duda entonces es signo de la resistencia. ¿No? Es un apunte, claro, yo estoy trabajando mucho masculinidades ahora, estoy como muy atenta a este tipo de comentario, y bueno, me remitió inmediatamente a la duda obsesiva, obviamente. Tomar la duda como resistencia realmente. Y hay otra cuestión clínica que se desprende de este seminario, no sé qué opinas, si coincides o no con lo que voy a decir, y es cómo él señala de dos fracasos clínicos de Freud, ¿no? de dos interrupciones, todo lo que podemos aprender. Lo digo porque este seminario nuestro es teórico clínico, hablamos mucho de clínica, y sobre todo para por ahí profesionales jóvenes, o cuando uno todavía pone muy en duda si lo está haciendo bien clínicamente, cuánto se puede aprender de una dirección de la cura con un fallo transferencial o un problema técnico, ¿no? en la dirección de una cura, o una interrupción, o
un acting, que sabemos que, tal como nos dice Lacan, el acting tiene que ver con el fallo en una respuesta del analista, ¿no? Esto me parecía como muy interesante en este seminario. Gracias. ¿Quién más? Bueno, mientras se lo Hola. piensan. ¿Quién? ¿Me escuchan? Sí, Karen, Sí. había pedido la mano, había levantado la mano. Gracias, ¿cómo están? Yo quería, esta parte que habla de la ciencia que forcluye al sujeto, es algo que siempre me ha costado como visualizar, y leí un texto de Alfredo Eidelstein que habla de que lo que dice es que no forcluye al sujeto, sino que forcluye su verdad, y que el psicoanálisis lo que trata es de inscribir la verdad del sujeto en el saber. Entonces, también me pregunto cómo, no sé, como para entender cuando dice que forcluye al sujeto, ¿es porque trabaja con el yo o cómo lo ven? Gracias. Alejandro, le tenés que dar a Mariana vos. Sí, Mariana, ¿quieres responder? No tiene micrófono. Estaría bien que a Mariana le dejemos el micrófono abierto todo el tiempo, ¿no? Y Alejandro también lo tiene cerrado. ¿Pasa algo? Alejandro, ahí está. No, yo lo había quitado porque pensaba que era mejor así. Pensé que luego No, podía porque reactivarlo. tenés que No, responder. si Sí, haces más ágil, ¿no? sí. Cuando Eh, quieras, tú hablas. Sí, vale. Pues por una parte, muchas gracias por los comentarios y muchas gracias, Laura, por lo que has dicho también. Es cierto, yo lo que he pensado en relación con esto de cómo lo toma de Freud, los dos casos y el tema de la duda y la certeza, me pareció interesantísimo también porque marca justamente esa ambigüedad, ¿no? entre duda y certeza que es cierto que es característica del obsesivo, pero que también creo que es una característica fundamental del sujeto mismo, ¿no? La permanente contradicción entre esos dos puntos. Y cómo además lo articula Lacan aquí con el tiempo lógico, ¿no? Porque es ese salto, digamos, constante entre duda y certeza lo que posibilita, digamos, la conclusión y el avance en el análisis. Por otra parte, este punto de cómo lo relaciona con dos casos que han fracasado en el sentido de que han sido abandonados, me parece importante que lo toma también como punto de partida para lo que trabajará luego, que es la transferencia, y también como un elemento que podríamos decir como otro concepto fundamental, si agregáramos un quinto concepto fundamental del psicoanálisis, que es la complejidad de la entrada en análisis, que justamente no es circunstancial de algunos casos determinados, sino que es un momento clave para todo análisis, ¿no? Esa entrada. Eso por una parte. Y luego el tema de la forclusión del sujeto también es un tema que quedaría para muchísimo de discusión y bueno, creo que tendría que pensarlo un poco más, pero creo que sí, que tiene que ver con esa lugar de ambigüedad, ¿no? Con el gran otro y cómo uno también busca, digamos, esa subjetividad con uno mismo. No sé, habría que pensarlo un poco más tal vez. Voy a decir algo sobre esto de la ciencia y una reflexión sobre lo de la homosexual. Lacan, cuando habla de la posibilidad que al final de su obra deja de lado de que el psicoanálisis sea una ciencia, aunque dice que es una práctica científica, dice que la misión o el deseo del psicoanálisis es llevar el nombre del padre a la ciencia, introducir el nombre del padre en la ciencia. Y el sujeto está forcluido porque necesariamente el científico
no pone ahí su deseo, sino experimenta en el vacío, en el tubo de ensayo de ese vacío, como Newton. Me pareció muy interesante esta vuelta a lo de la joven homosexual y el desafío al padre, que Lacan dice que ella volvió a desafiar a Freud, ¿no? Y eso fue lo que no logró sostener Freud, ese desafío, como no lo logró el padre, porque la chica se tuvo que tirar, el tirarse al puente no era parte del desafío, era un llamado al padre. El desafío era salir con la homosexual. Y entonces repite el desafío y nuevamente Freud la deja caer, identificado con el padre que era su amigo y el que había llevado a la homosexual a análisis. Claro. Necesariamente es la introducción a la transferencia. Es muy interesante como lo tomaste como introducción. Y luego me gustaría decir sobre Servadio, porque estuve mirando, porque no sabía quién era. Y en un principio él tomó todas las investigaciones de Freud, de la telepatía, y con Jung, como hacían mover no sé, los golpes, bueno, era la moda también. Pero después Servadio se analizó con Eduardo Weiss, y ambos fundaron la Sociedad Internacional de Psicoanálisis en Italia, y hicieron muchos esfuerzos por la expansión y la difusión del psicoanálisis, y se tuvieron que ir por la persecución a los judíos, porque los dos eran judíos, se fueron a Estados Unidos. Es interesante saber, digamos, cómo los psicoanalistas van creando, digamos, ahora vamos a tener el Congreso en Trieste de la Fundación Europea, y Servadio era de Trieste. Qué bueno. Bueno. Marcelo ha pedido la palabra. ¿Le Marcelo podemos dar? sí, tiene la mano, es verdad. Marcelo. ¿Le damos voz? Alejandro, ¿le podés dar micrófono? Sí, ya le di. Ya está. Adelante. No. Marcelo, vos también. Marcelo, tenés que poner vos tu micrófono. No, está puesto. Pero Tiene... él no le sale. No se escucha. Marcelo, ponelo, toca tu micrófono. No tiene un problema en el ordenador él, no. Prueba de subir el volumen, tal vez. No, es un problema del ordenador. En todo No. caso, si no, escribirlo en el chat. ¿Puedes escribirlo en el chat, Marcelo? No, too much. Como Mándame si quieres un audio por WhatsApp y yo lo leo. Así, si quieres mandar un WhatsApp, manda un WhatsApp hablado y lo leemos. Bueno, mientras Marcelo experimenta, ¿alguien más quiere hacer una reflexión o preguntar? No, yo quería solo hacer un puntito de aclaración sobre esta cuestión del deseo en Padre, no ves que estoy ardiendo. Y hay un deseo claramente manifestado en este sueño, y es que aparece el hijo vivo. Sí, eso es algo que Lacan lo subraya también. Claro, me parece que este es el deseo. Y además aparece vivo y pidiéndole socorro al padre, Claro. ayuda al padre. Hay una posibilidad de salvarlo. Exactamente, que en realidad ya se murió, porque ese sueño es durante el funeral del hijo. Que esto es lo terriblemente conmovedor, ¿no? Me parece, de ese sueño. Hay una mano levantada, Silvina Carbona. Tienes que activar el audio. Tienes que darle a tu micrófono. Ahí está, Silvina. Hola, ahora. ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Bueno, me gustó mucho la clase, la modalidad de la presentación, porque como dijo Laura, tiene una gran condensación de contenidos en esta clase, fundamentales, que nos orientan,
y me quedé pensando en dos cosas, entre otras. Una respecto del sueño que toma Lacan aquí, del padre no ves que estoy ardiendo. También lo pensaba respecto de cómo él viene del seminario 10 trabajando en el lugar del objeto A en relación a lo real. Y que me parece que este sueño, de alguna manera, instala mucho más la cuestión de la emergencia de lo real a través del sueño, ¿no? En función al desencuentro que aparece en el sueño como deseo, pero también respecto de lo real del sueño. Y lo otro que me quedé pensando es en la pregunta de la ciencia, y se me ocurría situar que, bueno, el sujeto, Lacan plantea que el psicoanálisis es el sujeto de la ciencia, ¿no? Lo ubica desde ese lugar. Y yo supongo que tiene que ver con que la ciencia intenta dar respuestas, ¿no? Completar y dar respuestas. Y el psicoanálisis se ocupa de aquello que no anda, de cuando no hay respuesta, digamos, ¿no? De aquello que tiene que ver con la dificultad y que en la emergencia del inconsciente fundamentalmente trae, y que me parece que la ciencia obtura esta posibilidad, ¿no? Justamente el texto que también Mariana desplegó en relación al lugar de la iancia, como es el lugar del inconsciente, es de lo que la ciencia rechaza, porque si hay algo que la ciencia intenta es completar, digo, responder, ¿no? En la incompletud, la ciencia habitualmente, bueno, yo creo que algo de eso puede haber, porque si no se pregunta, la ciencia no puede seguir avanzando, ni preguntándose, ni haciendo experimentos. Pero el psicoanálisis se ocupa más de las experiencias que de los experimentos, ¿no? No sé, pensaba en esto respecto de la ciencia, ¿no? Exacto, es algo que dice Silvina, que me parece que también lo mencionaba Lacan en el capítulo anterior, cuando marcaba la diferencia entre la búsqueda que hace el científico respecto al descubrimiento que haríamos los psicoanalistas, ¿no? Por eso quise mencionar en las últimas frases esto de ser descubridores y descubridoras, ¿no? Porque no se trata de ir a buscar algo cuya hipótesis se ha determinado previamente, sino más bien de estar ahí abiertos a lo sorpresivo, ¿no? y al descubrir sin saber, sin tener predeterminado antes qué venimos a buscar. Voy a hacer una pequeña moción de orden. Ahí está lo de Marcelo, Mariana, si quieres leerlo, Sí, estaría bien. Y hay una mano pedida de María Rosa, y luego de esas dos intervenciones, si te parece, haces un cierre. vale, perfecto. Leo lo que dice Marcelo. Dice, a mi modo de ver, lo más importante de esta clase es la definición del estatuto de lo inconsciente como un ente que no tiene ser, algo que no puede ser captado más que en su retorno. Aclara que el sueño no es lo inconsciente, pero que ese supuesto saber que es lo inconsciente no puede ser captado a través del sueño o de otras formaciones, más que a través de otras formaciones. Sí, tal cual. Sí, es lo que sería como una parte del retorno de Lacan de Freud. O sea, de Freud de Lacan. Exacto. Sí, tienes la... Una palabra más y después pasamos a la sesión clínica. María Rosa, ¿no? Sí. Sí, gracias. No, quería volver un poco al tema de la pregunta sobre la forclusión del sujeto, porque me pareció interesante la forma en que la postuló, porque allí apareció como que sí tiene que ver con el yo. Y no, la cuestión la plantea Lacan cuando en los años 50 empieza a elaborar la teoría del simbólico. Y ahí es donde dice que hay un significante primordial que es rechazado por el sujeto. Digamos que esta es que es el nombre del padre, ¿no es cierto? Y
que ese nombre del padre no se va a inscribir en la cadena significante. Por lo cual el sujeto no puede expresarse, iba a decir se exprime, no puede expresar ni siquiera un goce, nada, ni un deseo. No hay sujeto. Porque hay algo fundamental que está completamente rechazado como significante primordial. Entonces yo creo que va más por el lado, no de una tópica freudiana, sino más por el lado del tratamiento de lo simbólico que hace Freud, que es muy distinto al que hace Lacan. Esto es lo que quería aportar. Muy bien, muchas gracias. Mariana, ¿vas a decir algo o pasamos a la Bueno, sesión clínica? creo que ya podemos pasar a la sesión clínica. Muy interesante las intervenciones que han hecho, porque dan para seguir pensando sobre el tema y sobre la riqueza de todo lo que menciona Lacan en este capítulo. Y la cancha nos deja con la espinita para pasar al capítulo siguiente. A la próxima. Sí. Bueno,